Buenas tardes. Vamos a continuar con estadística y prácticamente iniciamos ya la parte práctica de la clase. También es una clase práctica, al igual que contabilidad y matemática, ¿verdad? Acuérdense que las ciencias relacionadas con la estadística precisamente son clases prácticas. Entonces, lo que les voy a explicar brevemente es las formas de presentar los datos estadísticos para que con esto entramos a la parte de la práctica, la introducción prácticamente de la práctica. No directamente entramos a la práctica, sino que con esto nos introducimos a la parte práctica. Formas de presentar los datos estadísticos. Habíamos visto anteriormente que las fuentes de donde podemos nosotros sacar los datos se dividen en dos, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Una vez que nosotros ya obtuvimos los datos de cualquiera de estas fuentes, debemos de preparar el informe correspondiente. Debemos elegir la forma de presentarlos y esto depende de la naturaleza de los mismos. O sea que hay que presentar los datos, pero va a depender de qué naturaleza tengan estos datos. La ordenación de datos estadísticos. Los datos estadísticos numéricos los podemos ordenar en dos formas. Número uno, en forma creciente. ¿Qué es en forma creciente? Es ordenar de menor a mayor. O sea que el dato más pequeño se coloca primero y se van ordenando hasta que el dato más grande quede por último. Entonces, por aquí aparece un ejemplo donde nos dice que hay 5 alumnos, usted pregunta a 5 alumnos qué calificaciones obtuvieron en la clase de estadística y cómo los va a ordenar. Entonces, en este caso, aquí aparecen los datos desordenados, porque cuando nosotros los recolectamos están desordenados, ¿verdad? Y luego, para ordenarlos, entonces aquí ordenamos de forma creciente o ascendente, se le dice también, y empezamos entonces con el dato más bajo, que es el de 65, 72, 75, 85 y 93. Esto es ordenar de menor a mayor. La otra forma de ordenar los datos en estadísticos numéricos es de forma decreciente o descendente, que es lo contrario entonces de la que vimos anteriormente. En este caso sería ordenar de mayor a menor. El dato más alto primero y terminamos con el dato más bajo. Entonces, el mismo ejemplo, ordenado de forma decreciente o descendente, sería colocar primero el 93, después el 85, 75, 72 y 65. Eso entonces es la forma de ordenar datos numéricos. Formas de presentar datos estadísticos. Los datos obtenidos los podemos presentar de dos formas. En serie simple, la forma de presentar los datos de las calificaciones de la clase de estadística según el ejemplo anterior, constituye una serie simple. Como eran poquitos datos, ¿verdad? Y cada uno de los datos se colocó individualmente, a eso se le llama serie simple. Aquí se presentan uno a uno, no importa si es el mismo dato, la calificación se repite. O sea que en la serie simple, cada dato se ordena y se presenta uno por uno. Luego está la otra forma de presentarlos, que es mediante serie con datos agrupados. Al momento de recolectar la información, podemos encontrarnos que muchos datos se repiten con la conformación de una serie simple. A esta repetición se le llama frecuencia. Frecuencia, el concepto es el número de veces que un dato se repite. La tabla de frecuencias. Para presentar los datos recopilados en una investigación podemos valernos de la construcción de tablas o cuadros estadísticos. En este se presentan los datos simples o agrupados con su correspondiente frecuencia. Distribución de frecuencias con datos simples. Aquí tenemos un ejemplo. Para preparar un cuadro de distribución debemos observar. Primero, recolectar los datos estadísticos. Después, ordenarlos de la forma en que usted prefiera. Y luego construir el cuadro. Y aparece el ejemplo. Aquí hay 96 alumnos.
Vean que anteriormente en el ejemplo anterior solo teníamos 5 y era fácil presentarlo de forma en serie simple. Pero aquí ya tenemos 96 alumnos, tienen la clase de matemáticas comercial, obtuvieron las siguientes calificaciones. No importa el nombre, aquí están las calificaciones. Tienen aquí 96, 85, 78, 94, 65, ya se aparecen todas las notas. En total tienen que haber 96 notas porque son 96 alumnos. ¿Para qué los tacharon? Los tacharon a medida de que se construye la tabla ordenada, porque aquí los datos están desordenados. Lo primero entonces que nosotros tenemos que hacer es ordenarlos. Estos datos fueron obtenidos de los cuadros de calificaciones reportadas por los profesores. Bien, paso 1, ordenar los datos. Aquí le pide que lo ordene de menor a mayor. Entonces, aquí ordenamos. ¿Cómo hicimos para ordenarlos? Bueno, los datos que aparecían aquí tenemos que ir buscando uno por uno. ¿Cuál era el menor de todos? Aquí aparece el 51. Entonces, este es el primero que colocaron aquí. Significa que fue el dato que encontraron que era el más pequeño de todos. Luego, tienen que fijarse también si el número se repite. Y si se repite, lo tenemos que volver a escribir. En este caso no se repetía, pero vemos que el 54, que es el número que sigue, aquí aparece una vez y debe de aparecer otra vez porque aparece 2 veces en la tabla siguiente. Entonces buscamos el dato. Aquí está. Vean el cuarto de la primera fila. Está el 54 y aparece entonces 2 veces, porque aparece aquí también en la siguiente columna, la columna 3, el dato 6 hacia abajo. Entonces aparece 2 veces el 54. Entonces eso es lo que van a ir haciendo y los van a ir ordenando uno por uno. Lleva un poquito de tiempo, pero no tiene dificultad. Solo vamos a ir tachando los números y vamos a ir. Al final, nosotros tenemos que revisar que cuando ya tenemos los números ordenados, vamos a contarlos y vamos a verificar que sí hay la cantidad de datos que decía aquí, que eran 96 datos los que debían de haber. Entonces los contamos, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 datos hacia arriba, hacia el lado y hacia abajo hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vemos entonces si tenemos la cantidad de datos correspondiente o contamos uno por uno. Pero 12 por 8 es igual a 96. Entonces ahí yo estoy segura de que tengo 96 datos. Significa que cada fila de estas tiene 12 datos, en total 96. Una vez que ordenamos el cuadro, ya está ordenada en forma ascendente o creciente, como decía ahí arriba, debemos asegurarnos que todos los números estén tachados si lo hacemos manualmente. O sea, ya verificamos, ¿verdad? Luego, la sumatoria de los datos del cuadro debe ser igual a la sumatoria del cuadro 1. Y en este cuadro los datos ya están ordenados de menor a mayor. O sea, ya aquí están ordenados. Una vez que los tenemos ordenados, dice, debemos de construir un cuadro de distribución de frecuencias con datos simples. Para construir este cuadro, hacemos un recuadro de 2 columnas. En una colocamos los datos simples, o sea, las calificaciones, y en otra su frecuencia de acuerdo a su repetición. Vamos a hacer entonces esto que aparece aquí, este ejemplo, es de una serie simple, porque aparecen los datos uno por uno. Eso es lo que dice serie simple. Y lo que hacen entonces es colocar los 90, colocar las cantidades que aparecían y a la par la frecuencia. Entonces aquí decimos, ¿cuántas personas sacaron 51? Una. ¿Por qué dice que solo una? Porque el 51 solo está una vez.
Luego sigue el 54. ¿Por qué sigue el 54 y no el 52? Porque nadie tiene 52. Entonces, en la tabla no se colocan los números que no aparecen. Entonces, el siguiente número que aparece es el 54. Coloco el 54 en la columna 1 y a la par coloco la frecuencia. Dice cuántas veces se repite el dato según la descripción. Entonces, buscamos el 54 y vemos aquí que está 1, 2 veces. Entonces a la par en la frecuencia le coloco 2 veces. Luego el 55 está una vez, el 56 está una vez, el 58 está 2 veces, podemos verificarlo aquí, aquí está 2 veces, el 60 está una vez, 61 está una vez, 62, vean, está 2 veces. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Colocando entonces cuántas veces se repite el dato y se presenta en un cuadro y a esto se le llama serie simple porque solo hay un número en cada serie, ¿verdad? En la columna. Vean, entonces aquí por ejemplo el 65 aparece 7 veces, el 68 aparece 6 veces y así sucesivamente. Solo los estoy colocando y colocando la frecuencia de cada uno. Al final lo sumo y obviamente me tiene que dar los 96 datos de los alumnos con sus notas. Aquí entonces la frecuencia significa el número de alumnos que obtuvieron la calificación referida. La suma de las frecuencias debe ser igual al número de datos de la tabla 2. Lo mismo que aparece aquí, entonces los 96 datos debe ser el mismo valor que teníamos en la columna, en la ordenación de datos. Bien, eso entonces es presentar los datos en una serie simple. Ahora vamos con la distribución de frecuencias con datos agrupados. Dice que cuando tenemos un cuadro que contiene mucha información, se hace necesario que dicha información se rediseñe agrupando los datos o intervalos predeterminados o de conveniencia. Algunos conceptos relacionados. Rango. Estudien esto, todos los conceptos para el examen. La diferencia entre el mayor y el menor de los números de una serie de datos, objeto de estudio y análisis. Entonces es la definición de rango. Aquí, por ejemplo, dice, el menor de los datos es 51. Estamos con el mismo cuadro anterior. Y el mayor de los datos es 98. O sea que el alumno que sacó más alta nota tiene 98 y el que sacó menor nota tiene 51. El rango entonces es equivalente al 47%. La diferencia entre el número mayor y el menor. Esto significa entonces que el distanciamiento entre el alumno que obtuvo la menor calificación y el alumno que obtuvo la mayor calificación es del 47%. Clase. Una clase es un pequeño intervalo que se hace corresponder a 2 o más datos con una frecuencia acumulada o parte de una serie simple. Tamaño. Cantidad de datos comprendidos entre dos números en orden sucesivo de menor a mayor, incluyéndose a sí mismo. A eso se le llama tamaño de clase. Límite de clase. Hay dos, las clases, los límites son dos, el límite inferior y el límite superior. El número menor de una clase es el inferior y el número mayor de una clase es el superior. Los límites reales de clase es la sumatoria del límite superior de la clase más el límite inferior de la clase siguiente dividida entre 2. Y el límite real inferior es el límite superior real de la clase anterior. Ya lo vamos a ver en práctico para que entiendan qué es eso. ¿Cómo formar las clases? Teniendo la serie de datos procedemos a identificar el límite inferior y el límite superior de la clase, el primero y el último de la serie. Sacamos el rango, es esto que hicimos aquí, ¿verdad? El límite inferior dijimos que era 51, el superior es 98. Sacamos el rango, ya lo tenemos ahí también, eso es sacar rango. Y luego dice, el rango se divide entre el número de clases que deseamos tener. Este resultado es el intervalo o tamaño de clase. Se recomienda
que el número de clases debe estar entre 5 y 20. Eso es una recomendación, pero cada ejercicio le va a decir a usted cuántas clases quiere que usted organice. Bien, aplicando entonces el cuadro de distribución, tomando todos los datos que habíamos hecho anteriormente, nos pide que lo agrupemos y construyamos un cuadro de frecuencias con datos agrupados así. Sacamos el rango de 98 menos 51, 47. Eso ya lo habíamos hecho allá. Esto me lo tiene que dar el ejercicio. Aquí dice que quiere que hagamos 5 clases. Entonces, según lo que nos decía nosotros arriba, vamos a dividir el rango entre el número de clases que queremos. Eso decía aquí, ¿verdad? Dice que el rango se divide entre el número de clases que deseamos tener para encontrar el tamaño de la clase. En este caso, entonces, 47 entre 5 es igual a 9.4. ¿Qué hicimos aquí? Estimar a 10 o promediar a 10, porque si nosotros sabemos que redondeando, si lo redondeamos, 9.4 no se puede redondear a 10, quedaría en 9. Pero si nosotros dejamos que cada clase sea de 9 números, estaríamos dejando 0.4 que no se estaría tomando, y eso implicaría que habría una clase más grande que otra y el tamaño de las clases debe ser igual. Entonces, por eso, cuando el número nos da así, aunque nos dé 0.1, 0.2, 0.3, automáticamente nosotros lo vamos a redondear o estimar a la clase siguiente. Entonces, en este caso, 10. El número siguiente es 10. Quiere decir que tendremos 5 clases con una anchura de 10 de intervalo. 10 es la cantidad de números que va a tener la clase. ¿Qué quiere decir esto? Aquí dice, miren, la primera clase por conveniencia la debemos comenzar con 50, que el número primero era 51, pero también se puede comenzar con 51, ¿verdad? Aquí ustedes pueden decidir. Aquí, o el ejercicio que les diga de dónde comienza. Entonces aquí dice, vamos a formar las clases. Dijeron 5 clases. Estos son 5 clases. Miren, 1, 2, 3, 4. Hay 5 clases. El intervalo, que es el número de cuántos números va a tener la clase, nos dice que va a ser de 10. ¿Qué hice entonces yo para organizar la clase? Organizamos a partir del 50, porque eso nos dice el ejercicio, y debo contar que existan 10 números en esta clase. Entonces, yo debo de contar el 50 y decimos de 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Al llegar a 59 yo conté que hay 10 números. Entonces, la clase va a estar formada del 50 al 59. Sigo con la siguiente clase. No puedo tomar el 59 porque el 59 ya está en la primera clase. Entonces, la siguiente clase va a estar formada por el siguiente número, que es el 60. Y vuelvo a contar que hayan 10 números en la siguiente clase. De 60 a 69 hay 10 números. Sigo con la tercera clase con el número siguiente, que es 70. De 70 a 79. La siguiente clase, que es la cuarta, va a ser de 80 a 89 y la quinta clase va a ser de 90 a 99. Entonces vemos que sí hay 5 clases y que todas las clases tienen 10 números. No importa aquí entonces, cuando organizamos las clases, no importa que hayan algunos números dentro de la clase que no aparecían en el cuadro. Eso no va a ser importante, ¿verdad? Sino que deben de ir de forma consecutiva. Y ya con eso entonces organizo las clases. A esto entonces se le llama serie agrupada, porque estamos agrupando una cantidad de números dentro de cada clase. Aquí entonces nos dice que determinando la frecuencia por clase contamos los datos o frecuencias simples comprendidos en cada intervalo de clase, incluyendo el límite. Entonces aquí dice
de 50 a 59, ¿cuántos alumnos tienen una nota de 50 a 59? Yo busco siempre en los datos que ordené. Acuérdense que como estamos usando el mismo ejercicio, me voy a este cuadro donde yo ordené y busco los datos desde el 50 hasta el 59. Vemos que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. El 60 ya no cuenta porque el 60 está en la siguiente clase. Entonces son 7 datos que yo debo de colocar aquí en la frecuencia. De 50 a 59%, hay 7 alumnos que tienen esas notas. De 60 a 69, busco nuevamente, comenzando de donde me quedé. Y aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. El 71 ya no puede contarse ahí, ¿verdad? Porque no es parte de la segunda clase. Entonces aquí vemos, hay 28. Lo mismo hicimos de 70 a 79, vamos a contar cuántos datos hay, de 80 a 89 y de 90 a 99. Al final entonces sumamos y nos tiene que dar 96, que era el número de alumnos que habían recibido una nota, ¿verdad? En matemáticas. Entonces aquí vemos que esta es una presentación en serie agrupada y que lo que hace es ordenar los datos en forma que el cuadro se vea más pequeño y más fácil de entender que presentarlo así como se presenta en serie simple. Cuando tenemos muchos datos, entonces en lugar de presentarlos en serie simple, los presentamos en serie agrupada, que es esto que está aquí. Y que es un límite de clases que les había explicado anteriormente. Les decía que una serie agrupada va a tener dos límites, un límite inferior y un límite superior. El límite de clase es, el inferior es este, con el que empezamos. Y el superior es el último o el que aparece después en la misma clase. Entonces, el inferior es 50, el superior 59. En el siguiente, la segunda clase, el inferior es 60, el superior es 69. Y así sucesivamente. La diferencia entre límite de clase y límites reales es que en los límites reales nos dice que se suma el anterior y el superior de la siguiente y se divide entre 2. Y ese va a ser mi límite inferior y el límite superior va a ser el de la siguiente. Nos dice que, por ejemplo, una forma de encontrar el límite inferior es que a este se le resta 0.5. Entonces, si decimos 50 menos 0.5 equivale a 49.5. Ese es mi límite inferior. Y a este se le suma 0.5. Entonces decimos 59 más 0.5 equivale a 59.5. Entonces, esa es una forma de encontrar un límite real de clase. Y nos dice que el superior de la clase anterior se va a convertir en el inferior de la clase siguiente. O sea que este y este del siguiente siempre van a ser el mismo. Porque si restamos 60 menos 0.5 equivale a 59.5. 69 más 0.5, 69.5. 70 menos 0.5 equivale a, siempre vemos que este y el de arriba son el mismo. Eso entonces, pero también nos dice que la forma de hacerlo según la aplicación o la fórmula es 59 más 60 entre 2 equivale a 59.5. 69 más 70 entre 2 equivale a 69.5. O sea que eso es lo que dice según la fórmula, pero es más sencillo restándole 0.5 al inferior y sumándole 0.5 a esto. O sea que si ya tenemos los límites inferiores aquí,
solo le restamos 0.5 a este y le sumamos 0.5 a este y estos se van a convertir en los límites reales de cada clase. Bien, eso es entonces lo que vamos a ver hasta este parcial. Esto continúa, como les dije, estamos introduciéndonos nada más a la parte práctica. Es importante que ustedes puedan hacer clases, elaborar clases, para que más adelante nosotros podamos continuar con el cuadro y encontrar las otras fórmulas que nos piden en estadística. Ahorita ustedes tienen que aprender a poder hacer un cuadro de serie agrupada, poder encontrar la frecuencia, encontrar los límites de clase y los límites reales. Eso es todo lo que vamos a ver por hoy. Necesito que copien el ejercicio, que copien las definiciones y luego les voy a asignar. Esto lo van a hacer entre hoy y mañana, que son las 2 horas de clase que tenemos en esta semana. Y luego les voy a asignar una tarea por Classroom, luego la revisan y la desarrollan para la próxima semana. Ahí les va a decir la fecha. Feliz día para todos.